Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 33 y versículo 15, donde dice: Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y la nueva versión estándar americana estaré también señalando cuando dice: en un sueño, una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras se adormecen en sus lechos. Comienza diciendo en un sueño. Esto lo menciona como la forma habitual en que Dios revela su mente y voluntad a los hombres en aquellos días, antes de que la palabra de Dios fuera puesta por escrito, como por ejemplo señala en Génesis, capítulo 20, versículo 6, donde dice: Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y también en Génesis capítulo 41 y versículo 1 dice: Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Y también en este mismo capítulo 41 de Génesis, pero el versículo 28 dice: Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Continúa diciendo este versículo: en una visión de la noche. Esto se agrega a modo de explicación y limitación para mostrar que no habla de todos los sueños, sino de aquellos sueños divinos en los que Dios se complació en otorgar alguna visión o representación de su voluntad a la mente de un hombre. Continúa diciendo: cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, es decir, cuando los sentidos de los hombres están atados y sus mentes libres de todas las preocupaciones y asuntos del mundo que lo distraen, y completamente libres para recibir las impresiones divinas. Continúa diciendo, en sueños. Note que esto se añade porque en este caso el hombre es como quien duerme o entre el sueño y la vigilia, o incierto en qué estado está, porque Pablo no podía, y note esto, decir si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, cuando estaba en su éxtasis, como señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y los versículos 1 y 2, donde dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. También dice: entonces él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Es decir, que él revela su voluntad a los oídos y corazones de los hombres, como se usa en esta frase, por ejemplo, en Job capítulo 36, versículo 10, donde dice: despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. También en el Salmo 40 y versículo 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y también en Isaías capítulo 1 y versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
y también para grabar en sus mentes las instrucciones que ha revelado a sus oídos, para que después de haberlas oído y recibido, no las dejen escapar, como hacen los hombres comúnmente con la mayoría de las cosas que oyen, ya sean, y note esto, de Dios o de los hombres, pero las retienen y las mantienen firme y están completamente satisfechos y seguros de la verdad en cuanto a la importancia de ellos. O también puede decirse como Él sella su disciplina o corrección, porque esta palabra significa tanto como instrucción, es decir, les da seguridad de su propósito de corregirlos por sus pecados, si no los previenen con un rápido arrepentimiento. Note lo que dice Job, capítulo 4 y versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Y el mismo capítulo 4 de Job, pero el versículo 15 dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Por tanto, note que Él la sella, es decir, su palabra transmitida a sus oídos y mente, al castigarlos, es decir, les da seguridad de la verdad y también de la realidad de su revelación al golpearlos con un temor y horror sagrados, como era habitual en tales sueños o visiones nocturnas, como vemos, lo cual hizo para que pudieran recordarlo mejor y distinguirlo de esos vanos sueños que son sólo las producciones de la fantasía del mismo hombre. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. También dice, para apartar al hombre de su conducta y guardar al hombre del orgullo. Comienza diciendo que Él, es decir, Dios, quien fue expresado, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 14, cuando dice que con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. Y designado por este pronombre, Él tanto en los versículos anteriores como también en los siguientes. Sigue diciendo de su propósito, es decir, de la ejecución de su propósito. En el hebreo señala de su obra, es decir, de su mala obra, como los caldeos, y como también señala la Biblia de los 70, entendiéndolo, del pecado que se llama verdadera y apropiadamente obra del hombre, porque tiene su origen en él, y de él, y en su propia obra, y muy agradable en su naturaleza, en su presente estado corrupto, como por el contrario todo el bien que hay en el hombre. Es obra propia y peculiar de Dios, y se le atribuye generalmente en la Escritura. Así que, esto se nota como el diseño de Dios al dar al hombre esta advertencia y lo hace para evitar que ejecute esa mala obra que posiblemente se había propuesto hacer. Génesis capítulo 20 y los versículos 5 y 6 dice, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y también Génesis capítulo 31 y versículo 24 dice, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños, aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Continúa diciendo este versículo, ocultar el orgullo, es decir, tampoco quitarlo como se dice que Dios oculta el pecado, cuando Él lo quita y lo perdona, ya que en el Salmo 32, versículo 1 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. También se dice que la tristeza está escondida, cuando nunca es ni fue, y se dice que el entendimiento se esconde cuando perece. Job capítulo 3 versículo 10 dice: Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí ojos la miseria. Y también en Isaías capítulo 29 versículo 14 nos dice: Por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Nos sigue diciendo este versículo, el orgullo, ya que se menciona aquí como la raíz de esos malos propósitos y obras mencionados en último lugar, que en su mayor parte proceden de la arrogancia de espíritu, por lo cual los hombres desprecian someterse ellos mismos y su voluntad y acciones a la autoridad de Dios, y además presumen de elevarse por encima de Dios. Por tanto, deciden seguir sus propias voluntades y deseos a pesar de Dios, y con desprecio también de Él. También se puede notar que el orgullo se puede poner aquí para todo asunto u ocasión de orgullo. Y Dios, por este medio, se dice que esconder el orgullo del hombre, porque por estas gloriosas y terribles representaciones de su divina majestad a un hombre, lo sustrae de la contemplación y admiración de su propia excelencia, sobre la cual los hombres son generalmente muy propensos a reflexionar, y lo lleva a una vista de su propia nada y debilidad, y también a un sentido de su dependencia de Dios, y a una humilde y pronta sumisión a su voluntad y placer. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. También dice: He aparta su alma del hoyo, y su vida de pasando al Seol. Nótese que aquí hay varios puntos a considerar. Por ejemplo, cuando dice Él se detiene, a saber, por estas amables amonestaciones por las cuales los lleva al arrepentimiento. Y no está hablando aquí en primer lugar de su alma, ya sea el hombre, que a menudo se expresa con esta parte, intelecto, voluntad y emociones. También nos habla de su vida, la que tenía, como lo explica a continuación. También nos habla aquí de la fosa, es decir, de la tumba, de la muerte o destrucción. Y también nos habla, por último, de perecer a espada, es decir, por algún terrible juicio de Dios que estaba a punto de caer sobre él. Continuaron con el versículo 19, donde dice: También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Y también nos dice: También el hombre es castigado con dolor en su lecho y con incesante queja en sus huesos. Comienza diciendo con dolor o pena, con algunas enfermedades dolorosas y peligrosas o desórdenes corporales, que es el segundo modo por el cual Dios instruye a los hombres y lo incita al arrepentimiento, lo cual también fue el caso, por ejemplo, de Job. Continúa diciendo: la multitud de sus huesos con fuerte dolor. El dolor traspasa sus mismos huesos, incluso todos ellos, o incluso la fuerte multitud de sus huesos, es decir, sus huesos que son, a la vez, muchos y fuertes. O según otra lectura, la contienda de sus huesos, es decir, el dolor de sus huesos por el cual Dios contiende con él, es fuerte. Y note que este también fue el caso de Job. En el capítulo 30, versículo 17 nos dice:
La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: ¿Qué le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave? También nos dice: de modo que su vida aborrece el pan y su alma el manjar predilecto. Nos habla aquí en primer lugar de vida, es decir, el apetito, que normalmente sostiene vida. Job capítulo 38 y versículo 39 dice: ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? El Salmo 107 versículo 18 dice: Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y Eclesiastés capítulo 12 versículo 5 dice: Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá temores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Nótese que, como dice este versículo, su alma aborrece toda comida y se acercaron a las puertas de la muerte. Por tanto, el deseo se acabará, y por tanto la eliminación del deseo de comer por la enfermedad simboliza también la eliminación por la aflicción de la lujuria, por las cosas que fomentan la fiebre espiritual del orgullo. Continuaron con el versículo 21, donde dice: Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. También dice: su carne se envejecerá y no se verá, y sus huesos que no se ven sobresalen. Comienza diciendo: su carne se consume a través del dolor y de la enfermedad dolorosa. También dice que no se puede ver, porque no queda ninguno para ser visto, pero el que antes era gordo y floreciente, ahora se ha convertido en un simple esqueleto. También dice que no se veían antes porque estaban cubiertos de carne y grasa. Pero esta cláusula es y puede ser traducida así: y sus huesos están quebrados y no se ven, lo cual debe de entenderse metafóricamente. Continuará con el versículo 22, donde dice: su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. También dice: entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que traen la muerte. Comienza hablando aquí de destructores, ángeles de la muerte, consignados por Dios para acabar con la vida del hombre. El segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 16, dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y también el Salmo 78 y versículo 49 dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Él descargó sobre ellos el ardor de su ira, y lo hizo enviando entre ellos ángeles malos. Sin embargo, los dolores de muerte personificados pueden significar así rodeados. Job capítulo 30 versículo 17 dice: la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. Y voy concluyendo con esto. Aquí Eliú le estaba diciendo a Job que Dios puede usar los sueños y las visiones para revelarse al oído de los hombres y darle su consejo, como señala el versículo 16.
y lo hace mediante los sueños, ya que Dios amonesta e instruye a las personas de forma que aprendan las lecciones que le enseñan las experiencias de su vida. Dios hace esto para el bien de su pueblo, para que el pueblo se arrepienta de lo malo y evite el llegar a la arrogancia. Por lo tanto, Dios evitará que las personas mueran en sus pecados y se enfrenten a la destrucción, tanto en esta vida como en la siguiente. Note que Eliú menciona otra forma en la que Dios habla a su pueblo, por medio del sufrimiento y la aflicción. Con un lenguaje vivido, describe las aflicciones de una persona en su lecho de enfermedad y habla de las penas y de los dolores por las que atraviesa la persona que padece una enfermedad, también la falta de apetito y el disgusto aún ante lo más exquisitos platos que le puedan presentar. Nótese que en su condición, Job bien se pudo aplicar esas palabras, como puede hacerlo también cualquier otra persona enferma, ya que la enfermedad y la anorexia finalmente conducen a la inanición y a la muerte, como dice literalmente Eliú. Su carne desfallece y desaparece a la vista, y aparecen sus huesos, que antes, por cierto, no se veían. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Tengas en cuenta que estas palabras están describiendo exactamente la condición en la que se encontraba Job, ya que su cuerpo estaba demacrado y enfermo. Debió de haber dado un terrible espectáculo, de manera que trate de imaginar cómo se sentiría el mismo Job. En su discurso había expresado el deseo de morir, y no hay duda que se sentía muy cerca de la muerte cuando se sentó a escuchar las frías e insensibles palabras de sus amigos. Amigo y amiga oyente, hay personas que debido a la enfermedad que sufren, no tienen ganas ni tampoco deseos absolutamente de nada. Es como si ya han perdido toda clase de esperanzas. Amigo y amiga oyente, si tú depositas tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que Él fue enviado, y lo fue, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, es decir, a sanar a las personas, a poner en libertad a los oprimidos y también, y lo más importante, a predicar el año agradable del Señor, esto es, el Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios, el Evangelio que trae salvación a las almas que vienen a Jesucristo en arrepentimiento. Y es por este motivo que mi amigo y mi amiga oyente, yo te invito ahora a que aproveche esta oportunidad, si nunca antes la has hecho, y acepte a Jesucristo en tu corazón. Quizá estés enfermo o enferma, quizá estés pasando por aflicciones, quizá estés agotado o agotada, pero recuerda, si vienes a Jesucristo, Él perdonará tus pecados, fortalecerá tu vida espiritualmente y Él también hará la obra que Dios tiene para ti. Por tanto, ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, porque ya no confío en nadie y no me quedan apenas esperanzas, pero
al escuchar lo que tu palabra dice, que tú has venido a sanar a los quebrantados de corazón, has venido a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, vengo ante ti ahora en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.